Abrimos días de trading aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión, hoy con David Galán de Bolsa General y con Eduardo Faust de Renta 4 Banco. Hola David, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, un placer, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar. Aguanta el soporte de los 8.500 en principio, David, del IBEX. Sí, pero bueno, volatilidad otra vez que crece, cierto riesgo, es verdad que va a ser importante ver el cierre de la sesión, si hay una sesión de menos a más o cerramos cerca de mínimos de cara a próximos días, porque el hueco bajista de hoy pues es peligroso, ¿no? Ya teníamos un pequeño gap sin cerrar, que lo teníamos el día 1 de noviembre, y ahora pues este gap es mucho más grande, más peligroso, y además rompe la zona de la media con mucha claridad, y esa zona de la media puede pasar luego a ser resistencia. Entonces, es complicada la situación del IBEX, sobre todo si perdiera los 8.252. Es cierto que es solo un pequeño deterioro de momento. También hay que recordar que el IBEX es de los índices que lo están haciendo peor en Europa, este año pues muy flojito, y bueno, pues llueve un poco sobre mojado, ¿no? Otras bolsas han tenido un rally tremendo y lo de ahora podría simplemente denominarse una recogida de beneficios, porque la gente, antes de quedar expuesta al mercado, pues muchas prefieren pues eso, liquidar. El año está hecho más o menos, pero hay riesgo con ese gap bajista tan potente en la sesión de hoy, ¿no? Nunca es bueno que haya un gap grande, con volumen, y dependiendo de la vela que se deje hoy, porque sería diferente si tenemos una sesión de menos a más, que en algunos valores se está intentando rebotar, que si tenemos pues cierre cerca de mínimos, ¿no? Encima nos pilla con todos estos festivos en Wall Street, aunque hoy abrirá media sesión, y estamos viendo otra vez un poco la tónica, el déjà vu de lo que pasó pues en el año pasado, en primavera, que vuelven otra vez a caer los valores más ligados al turismo y los más cíclicos, y se busca un poquito de refugio en esas empresas que se vieron beneficiadas por los cierres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es pronto. Me parece que hay temor otra vez porque la cepa pueda ser peligrosa y volvamos a escenarios que no queremos ver ni en pintura, y el mercado pues ya se anticipa, ¿no? El dinero es miedoso, y más después de subidas tan potentes, y estamos viendo esa tónica, ¿no? Así que cierta precaución. Comentaba la semana pasada que no me gustaba un poquito el fondo de mercado, dentro de que no hay ningún techo importante y todo parece que podemos seguir subiendo los grandes índices. Sí que hemos visto un deterioro en la salud de mercado, en la profundidad, con un gran número de valores de la bolsa americana cayendo, muchos nuevos mínimos en el mercado, y durante varios días los índices americanos se mantuvieron bastante altos, cierres planos, mixtos, pero la mayoría de valores cayendo con claridad. Entonces, bueno, vamos a ver si esa debilidad que habíamos visto entre las empresas pequeñas, medianas, sobre todo tecnológicas, y las chinas especialmente, se extiende al resto del mercado, o esto solo es un pequeño traspiés para seguir con la tendencia. En el IBEX, el 8.252 sería el primer soporte realmente importante, porque si se perdiera, empezaríamos a tener máximos y mínimos decrecientes. Ahí está seguramente donde tendremos que situar el foco. En apenas 3 horas abre el mercado americano, media sesión, pero bueno, siempre es la principal referencia. Eduardo, ¿qué podemos esperar de la apertura hoy en Wall Street? Veo por aquí que los futuros del Dow Jones pues cayendo 800 puntazos. Y el Nasdaq el que mejor aguanta, claro. Pues lo que podemos esperar es, bueno, en unos índices muchísimo, como ha dicho David, muchísimo menos perjudicados. España, podemos esperar que, bueno, pues que retornan a niveles en principio bastante importantes meses atrás, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Dow Jones, pues abriendo en niveles de 35.000 puntos, retorna un poco la zona de máximos desde mayo, viene un poco siendo una zona de control bastante bien delimitada entre 35.000 y 35.500 puntos, y ahí un poco las espadas en todo lo alto, porque por debajo de 35.000 pues tendríamos ya que pensar mínimos de verano, que serían en la zona de 33.600, 33.300 más o menos. Por lo cual podemos esperar que vamos a abrir con un gap bajista en niveles relevantes en el corto plazo. Vamos a mirar por dentro al mercado español, pero antes, Eduardo, por hacernos una idea un poco cuáles son las que vienen más, pues eso, las compañías americanas que vienen sufriendo en preapertura más de la cuenta. Pues como no podía ser de otra manera, pues todas las acciones ligadas a turismo, aerolíneas, etcétera,
Y bueno, todo lo que significa crecimiento, ¿no? Que son pues los que han estado pues, provocando que muchos inversores este año pues tengan una sensación agridulce, sobre todo en este último tramo, respecto a otros valores que lo están haciendo muy bien, están tirando de los índices, ¿no? Entonces, bueno, pues estas Grow y estas aerolíneas en niveles pues también bastante importantes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues Boeing, por poner un ejemplo, lo vemos en este gráfico como, bueno, pues está muy correlacionado con el índice de aerolíneas. Podríamos hablar de Carnival, podríamos hablar de un montón de Delta Airlines, en fin, no solo ceñido al sector aerolíneas, sino todo el sector de, pues eso, de cruceros, en general, ocio, turismo, perdón. Y bueno, pues el índice de aerolíneas, en este gráfico que lo vemos, pues próximo también a niveles relevantes, ¿no? Que sería toda esta franja. Tiene todavía cierto margen de caída, un 10% más de caída, pero no más. O sea, un poco al hilo de lo que está comentando David. Vamos a ver, en principio son niveles que podrían ser considerados el punto crítico por abajo, pero más profundidad pues significaría pues marcar mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, pues peligro. Dentro del mercado español, vamos a echarle un vistazo. Bueno, IAG cayendo un 13% a esta hora, Amadeus 7%, AENA otro 7%. Me ha llamado mucho la atención hoy el primer movimiento que ha hecho Bankinter. Ahora mismo sector financiero que también está cayendo con fuerza. David, ahora mismo un 4% de caída, pero le hemos llegado a ver hasta con un menos 11, ¿eh? Sí, y esto, bueno, pues obviamente suena negativo para los accionistas, pero podría acabar dejando una vela interesante que marca cierto soporte en los mínimos del día. Aquí en Bankinter ya llevamos varias semanas comentando que la banca no estaba ya tan fuerte. De hecho, es uno de los sectores que estaba lastrando un poco al IBEX, porque anteriormente tiraba mucho BBVA, pero ya llevaba días cayendo con cierta fuerza desde que lanzó esa OPA sobre el resto de Garanti que no controlaba. Y el sector pues estaba ya titubeante, empezando a dar malas sensaciones. Es cierto, eso sí, que no ha perdido el mínimo anterior, porque la clave en cuanto a la estructura es no perder el mínimo anterior, ninguna subida es en línea recta, y en el caso de Bankinter ese mínimo es 3,95. Y hoy pues se ha acercado a los 4 y está teniendo una sesión de momento de menos a más, dejando ahora mismo, lo que pasa que las velas hay que analizarlas al cierre, pero si dejara una vela como esta, dentro de casi 5 horas, esto sería una vela doji libélula, una vela que nos marcaría cierto soporte en el mínimo del día, sesión de menos a más, y no sería tan negativa, ¿no? Abriría la puerta a un intento de rebote, especialmente si los siguientes días fuera capaz de superar 4,43, dejando una pauta de martillo. Entonces, es una pauta de posible giro al alza. Cierta precaución de momento, ya digo, para mí es muy importante el cierre de hoy, porque no es lo mismo que esto sea un susto y que los inversores entiendan que lo es y compren ya hoy, y que ya está a precios interesantes para comprar, a que esto sea el inicio de una caída con un hueco bajista que no se cierre hoy ni en próximos días y que habrá la posibilidad de una corrección importante, ¿no? Así que soporte clave en Bankinter, el mínimo anterior, 3,95. A mí no es un sector que me guste demasiado, lo repito siempre, salvo algunas excepciones, si nos vamos a banca de más calidad, no a banca, digamos, comercial habitual, es decir, ya si te vas a Goldman Sachs, JP Morgan, ese tipo de banca sí me gusta. La banca comercial, pues salvo alguna pequeña excepción, mucho más cuidado, me gusta un poquito más Banca Mediolanum o ING. En España es verdad que Bankinter es un poquito mejor que el resto de banca, pero bueno, pues ya digo, cierta debilidad en el sector, y aquí la clave es no perder el mínimo anterior, 3,95, y nos ha dejado resistencias en 5,014 y 5,236. IAG, David, ¿te atreves a pronosticar hasta dónde podría llegar la caída? Que está en un mercado bajista, IAG. O sea, no es que esté cayendo hoy, que eso es lo que está ocurriendo en muchos valores, que simplemente están corrigiendo después de marcar algún máximo relevante y sin perder el mínimo anterior. En el caso de IAG, la situación es distinta. Hay una directriz bajista que viene desde marzo, que no ha sido capaz de superar. Hemos dicho que no nos gustaba, la media 200 pasó a ser resistencia en 2,1340, luego estaría en los 2,26, y realmente mientras no supere esos niveles es un valor que no había que tener en cartera. Y hoy pues no hay grandes novedades técnicamente, porque estaba débil y hoy simplemente ahonda la debilidad. Incluso dando un pasito más, perdiendo los 1,60, pero que ya no era alcista este título. En un mercado muy potente, siempre repetimos una cosa, es muy importante, que en un mercado donde hay fortaleza,
hay que estar en los fuertes. Y si en un mercado fuerte un valor no sube, eso es muy peligroso. Igual que lo contrario, en un mercado muy débil hay que estar pendientes de los valores que lo hacen bien, de los fuertes, porque normalmente esos son los que liderarán la subida en cuanto el mercado pare un poquito. Si ya son capaces de subir incluso cuando hay ventas, luego todavía suben más, ¿no? Entonces, cuidado con IAG porque no ha sido capaz de subir en los últimos meses y ya solo le faltaba pues un rebrote para desplomarse o caer mucho más, ¿no? Así que no me gusta IAG mientras no supere la media, los 2,1340 y los 2,26 euros. Eduardo, y otro gráfico que pone los pelos de punta, lo estoy abriendo por aquí, es el del crudo. Brent y el West Texas, caídas del 7%. Un plumazo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el crudo, la verdad es que la subida que traía desde mínimos, el Brent, por ejemplo, pues bueno, ha alcanzado niveles bastante importantes. Yo creo que el lunes lo comentaba también un poco en la casa, en un análisis técnico, justo además, pues eso, ¿no? Un poco sugiriendo el que, bueno, que ya eran niveles un poco para pensárselo, ¿no? Teniendo en cuenta que son los máximos, ya zona de máximos de 2018, y si fuéramos más para atrás, también representaría transcurso, el paso de la directriz bajista de largo plazo. O sea, si nosotros cogemos los máximos históricos del crudo del año 2008, si le trazamos una directriz bajista, pues toda esa directriz bajista pasaría grosso modo por la zona de máximos que hemos alcanzado en estas últimas semanas, que a su vez, ya digo, se corresponden con los máximos de 2018, que a su vez también se corresponde con la zona de mínimos 2011-2014. Por tanto, bueno, yo creo que pues, por ahora una toma de beneficios muy sana y vamos a ver en qué se queda todo esto. Es necesario que se corrija en toda tendencia alcista y sobre todo cuando traemos unas revalorizaciones importantísimas en muchos activos. Pues veremos en qué queda todo esto porque está todo muy reciente, los nervios hoy están a flor de piel, pero evidentemente también el mercado podría ir recomponiéndose a medida también que surjan noticias más alentadoras en los próximos días, que no me cabe duda de que irán apareciendo. Aún así, el daño ya sabemos que está hecho, ya nos advertía David. Ese hueco bajista que está dejando el IBEX 35 es muy peligroso. Se va a hacer muy largo el día, así que ya no os molesto más. David Galán, Bolsa General, Eduardo Fau, Renta 4 Banco. Un fuerte abrazo, que lleguéis pronto a casa y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Un placer y muy buenas inversiones. Y aquí la información no descansa, es un día importante para el interés de todos los inversores, también por supuesto para la economía española, muy dependiente de las exportaciones. Hay algunos países que están anunciando ya, pues eso, no solo confinamientos y restricciones, sino ya que paralizan todo tipo de vuelos. Información, programación especial aquí en Negocios Televisión, en este Viernes Negro en las bolsas. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que sean libres y felices. Adiós.